Buenas Hola, tardes. licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener a bien explicar la institución que se refiere a los modos de adquirir la propiedad. Dicho de paso, es el último tema doctrinario que tenemos. Ya a partir del martes siguiente entramos a la parte de código, la parte más práctica de todo el semestre. Hemos venido desde el principio viendo parte de todo lo que es el programa. Vimos el patrimonio, vimos los bienes y hemos visto toda una gama de instituciones que van a ser el contenido del programa. Hoy vamos a ver la última parte plenaria decía de cómo adquirimos la propiedad, cómo es que los bienes pasan a ser parte de nuestro patrimonio, cómo es que a esos bienes le damos un valor cuantitativo y cómo es que los hacemos nuestros desde el punto de vista doctrinario. Ya a partir, como decía, el próximo martes, ya vamos a ver de una manera más formal, más práctica, esa forma de adquirir los bienes. Cuando hablamos de los modos de adquirir la propiedad, vamos a ver dos definiciones que voy a explicar, ya que de estas dos definiciones vamos a encontrar todo el contenido del tema de hoy y parte de los temas propios del Civil 2 que nos toca comprender. La primera definición dice que los modos de adquirir la propiedad son los diferentes hechos o actos jurídicos que dan nacimiento al dominio, es decir, se indica que son las diferentes causas de adquirir el dominio. Me imagino que en alguna clase hablaron de los hechos jurídicos, los actos y los actos jurídicos. De igual manera los van a ver el próximo semestre. Yo tengo que mencionarlos de una manera para que podamos comprender los modos de adquirir la propiedad. Vamos a hablar de un hecho. Un hecho es un acontecimiento natural. Llover es algo natural. Un hecho jurídico es un hecho natural que tiene consecuencias jurídicas. Un acto es una actividad humana, pero un acto jurídico es una actividad humana que tiene consecuencias jurídicas. De esa cuenta, entonces, vemos que para ver cómo se adquiere la propiedad, tenemos que ver acontecimientos naturales con consecuencias jurídicas, como cuáles. Cuando miremos la accesión continua de mueble a inmueble, vamos a ver algunas figuras. Por ejemplo, vamos a ver las figuras de la abulsión, el aluvión, la formación de islas, y así algunas figuras, y en su momento les voy a explicar, que son hechos jurídicos, es decir, hechos naturales que tienen consecuencias jurídicas. Hay actos y actos jurídicos. Un acto es una actividad humana. Y un acto jurídico cuando se cambia la naturaleza por medio del humano o tiene consecuencias jurídicas. Yo agarro una piedra del camino, es un acto, pero vengo y a José Esteban, que es el que tengo primero, vengo y lo agarro con la piedra y pinguín, le pego una pedrada. Esa pedrada ya es un acto jurídico, una actuación humana que tiene consecuencias jurídicas. Y vamos a ver entonces que esas actividades de hechos jurídicos, actos y actos jurídicos van a ser las causas que van a adquirir cierto dominio sobre los bienes, sobre las cosas. El otro dice que son los hechos jurídicos a los que la ley reconoce hacer surgir el dominio de un sujeto determinado. Y vamos a ver que este hecho jurídico que estamos mencionando aquí
lo vamos a ver con mucha más amplitud cuando miremos la accesión. Esta segunda definición se queda corta porque solo se basa a un determinado acto, es decir, el hecho jurídico, aquel acontecimiento natural que tiene consecuencias jurídicas. De acuerdo a estos hechos jurídicos, actos y actos jurídicos, vamos a clasificar los modos de cómo se adquiere la propiedad. El primero que encontramos son los hechos originarios, es decir, el res nullius, la cosa que no tiene cargas. Cuando hablamos de res nullius, hablamos de que hay una cosa que no tiene dueño. ¿Cómo se comienza a adquirir la propiedad? ¿Cómo se comienza a tener dominio sobre el res nullius? Significa esto. Primero, la actividad creadora del hombre y luego la ocupación. La actividad creadora del hombre, vamos a ver también cuando miremos la accesión, que hay acontecimientos que el hombre cambia. Yo encuentro una piedra de color verde, que tiene vetas blancas, y agarro un martillo o una piedra y comienzo a darle forma y hago una escultura. La piedra es algo natural, pero ya lo que estoy formando de la piedra, esa escultura, es una actividad creadora del hombre. Y la piedra, vamos a ver que si no es de nadie, es res nullius, pero la obra es mía. Y la otra es la ocupación. Cuando hablamos de la ocupación, hablamos de cuando uno toma un bien mueble y lo hace suyo. Ya lo vamos a ver con más amplitud, pero ustedes van al mar, agarran conchitas, van al río, agarran piedritas y esas las van a hacer suyos porque ustedes van a tener el dominio. Lo hacen suyo. Luego encontramos los modos derivativos. Acá pongo yo traslativos de dominio, pactos contractuales. Y pongo la accesión y nuevamente la ocupación. La accesión es unir dos cosas. Vamos a ver que puedo juntar dos bienes inmuebles, o un bien mueble y un inmueble, o bienes muebles. Cada uno de ellos los puedo juntar. Por ejemplo, viene un río, el río es un hecho natural, pero viene con tanta fuerza que separa un espacio de tierra y lo lleva a otro lugar. El espacio de tierra que separó de un terreno es nuestro y lo pone en propiedad de otra persona. Vamos a ver el aluvión y la ebullición, que son acontecimientos naturales que tienen consecuencias jurídicas, hechos jurídicos. Y la ocupación. Vamos a ver que yo puedo ocupar cosas muebles. Vamos a pensar que yo me encuentro tirado, no sé, un bien mueble cuando estemos en clases presenciales, un lapicero muy bonito. Y vengo y digo, muchacha, una cosa me he encontrado 7 veces, la diré. Y después de 7 veces yo la hago mía, estoy ocupando. Pero si me encuentro un billete de 100 quetzales al entrar a la clase, ¿ustedes creen que yo voy a decir una cosa me he encontrado? Es decir, si alguien perdió algo, por favor me indica. Y alguien me dirá, fíjese que yo perdí mi cuaderno. No. Fíjese que alguien tomó mi celular, que alguien lo llame para ver si no se lo robaron. Fíjese que yo perdí 100 quetzales y era lo único que tenía para terminar el mes de agosto. Yo los encontré. Pero mientras no me reclamen o no me demuestren la propiedad, existe una ocupación. Estoy tomando un bien mueble que no tiene dueño. 3. Modo a título universal. La titularidad de heredero universal, sucesión mortis causa, modo inter vivos, derechos y obligaciones del causante.
Luego pongo la sucesión intestada y la sucesión testamentaria. Cuando terminemos la primera parte de este curso, es decir, con el segundo parcial, vamos a entrar a la parte de la sucesión, es decir, cuando una persona se muere, se torna en causante y él tiene herederos, personas que lo van a suceder en sus bienes, derechos y obligaciones. Hay dos clases de herederos. El heredero universal, que va a ser el dueño de la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del causante, y los herederos legatarios, que van a ser herederos de una parte concreta y determinada. Estos van a adquirir la propiedad a título universal. ¿Por qué? Porque son herederos. La sucesión mortis causa es la sucesión por causa de muerte. Esta sucesión mortis causa la vamos a encontrar, como bien dice el A y B, por medio de la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. La sucesión testamentaria es cuando una persona le indica a un notario hábil cuál es su última voluntad y este queda inserta, queda escriturada en el protocolo a cargo del notario. Vamos a ver que hay muchas clases del testamento, pero hoy solo hasta ahí vamos a llegar. Si la persona no hubiera dejado testamento, el causante, o en su defecto se declara nulo, ineficaz, podemos ver entonces que los herederos van a ser las personas que lo van a suceder conforme el llamamiento que hace la ley, es decir, de acuerdo al parentesco. Y esa es la sucesión intestada. Aquí solo hay herederos universales que van a ser herederos ab intestato. 4. Modo a título particular. Ya me falta, perdón. Dice modo inter vivos. Yo puedo darle la siguiente en orden, es Daisy. Yo le puedo donar a Daisy en vida un bien, o puedo donárselo después de que yo me muera. Esto no es testamento ni es sucesión intestada, sino es un contrato. Hago un contrato con Daisy y yo le entrego, le regalo una propiedad. Es una donación. Como estamos vivos es intervivos. Pero yo puedo donarle una propiedad e indicarle que la va a hacer suya cuando yo me muera. No es una forma de sucesión, solo es una forma traslativa de dominio. Y luego encontramos los derechos y obligaciones del causante. La persona que se muere, el causante, viene y va a tener bienes, derechos y obligaciones, las cuales también se transmiten a sus herederos. Y entonces ellos van a adquirir los modos de la propiedad a manera universal o sucesoria. 4. A título particular, ciertas cosas, legado, compraventa, permuta, donación intervivos o mortis causa. Legado. Si yo en mi testamento le digo a la siguiente, en la línea acá, es Madeleine, Karina. Madeleine creo que se dice. Bueno, ya me entendieron quién es. Si yo en mi testamento digo que declaro herederos universales a mis hijos, sin embargo, a Madeleine le dejo una cosa concreta y determinada, mi carro. Sin embargo, a ella le dejo mi carro, me voy a inventar ahorita, una Range Rover modelo 2022 de 4 cilindros turbodiesel, color corinta, bla, 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 y describo qué es lo que le dejo. Ese es un legado. Ella va a ser una heredera particular, una legataria. Compraventa.
Yo voy con Catherine y hacemos un negocio de compraventa sobre un bien. Ella me paga el bien y yo le entrego el bien a Catherine. Hay una compraventa, una relación jurídica en donde existe un sujeto activo que se llama vendedor y un pasivo que se llama comprador. Y el contrato es traslativo de dominio porque lo que es mío lo enajeno a favor de Catherine. Enajenar significa hacer ajeno lo que es mío. La de la permuta. Permutar es cambiar. Yo quiero cambiar, por ejemplo, mi teléfono por una laptop de ustedes. Tengo 2 teléfonos y le digo, miren, ¿cuál de los 2 teléfonos quieren? Yo le puedo dar mis teléfonos a cambio de su computadora, pero le voy a dar ribete. Si el ribete no llega al 51%, se llama permuta. Si el ribete pasa del 51%, es una compraventa. Permuta es cambiar, y ¿cómo es que decimos aparte el ribete? Y le doy algo a la cola, una cantidad monetaria. Donación inter vivos y mortis causa, ya indiqué cuando hablaba con Daisy de que es un contrato que puede hacerse entre vivos o cuando una de las personas muere, principalmente el donante. 5. Modo intervivos. Traslativos en vida. Contratos traslativos de dominio. Y aquí vamos a ver que hay una cantidad increíble. Casi siempre son contratos. La compraventa, la permuta, cuando transigimos, la gente dice cuando transamos, dice la gente, pero es transigir, dice la ley. Cuando nuestras cosas las enajenamos, las damos a otra persona, hay un contrato traslativo de dominio. Puede ser intervivos o por causa de muerte. El heredero va a adquirir los bienes del causante, bienes, derechos y obligaciones cuando éste se muera. Cuando lo declaren heredero, los bienes, derechos y obligaciones del causante pasan a ser del heredero y automáticamente parte de su patrimonio. Voy a bajar un poquito esto, pero parte de su patrimonio. Encontramos en el número 7 el modo a título gratuito, gratis, ¿verdad? Transmisión sin que el titular, por la cesión adquiera ninguna prestación, sucesión, renta vitalicia. Vamos a ver que hay contratos en donde no existe prestación, es decir, no existe la obligación, el cumplimiento por parte del sujeto pasivo respecto al sujeto activo, por ejemplo, la renta vitalicia. En su orden, Sharon. Yo le voy a dar una renta vitalicia a Sharon por 15 años. Le voy a dar una parte de dinero. ¿Ella qué tiene que hacer? Recibirlo sin ninguna obligación. No es préstamo, es una especie de regalo, por eso se llama gratuito, y no tiene ninguna obligación, es decir, la actividad del sujeto activo y el sujeto pasivo no requiere una prestación. Ahí mismo encontramos también la sucesión. Yo me muero y mis herederos, conforme a la ley, van a pedir los bienes del causante, de mí mismo. Perfecto. Pero el heredero no tiene que pagar más que el abogado que va a llegar la apertura, la sucesión intestada o la escrituración, pero no va a pagar por el bien. Entonces es una forma gratuita de adquirir los bienes del causante. Y 8, encontramos a título oneroso, es decir, cambio recíproco de la prestación. Va a tener un precio, va a tener una actividad de reembolso. Aquella actividad que tiene el sujeto pasivo respecto al sujeto activo. Como siempre, si hubiera alguna pregunta, me hacen favor de indicarla, yo con todo gusto les voy a responder.
¿Cómo llegamos a esta conclusión de la clasificación de los modos de adquirir la propiedad? De acuerdo a una evolución histórica y posteriormente vamos a ver alguna clasificación legal. En el sistema romano hay un simple convenio de voluntades. En el sistema romano se hacían cambios. Por ejemplo, mira, lleguemos a un acuerdo. Vamos como paterfamilias a invadir cierto territorio. Ambos vamos a poner ciertos bienes. Pero para sellar el contrato, te voy a dar a mi hija para que sea parte de tu harem, parte de tus mujeres, de las palaques o las palaqués, que ya lo vimos en el semestre pasado. Perfecto. Convenio de voluntades. Mira, necesito comprar más esclavos, más armas, más ganado, cualquiera. Préstame dineros. Dineros era la moneda, se llama dinero ahora. Dineros. Entonces venía, le daba el dinero, el otro compraba y le devolvía su dinero. Un simple convenio. Algo así como dicen todavía en mi tierra, mi palabra no necesita firma, ¿verdad? Simplemente un convenio, un acuerdo de voluntades. Ya en el sistema germano, ya estamos llegando a la Edad Media, casi finalizándola, vamos a ver que ese modo de adquirir la propiedad ya va a ser diferenciando qué bienes son muebles y qué bienes son inmuebles. Ya hay una forma de explicar qué es lo que vamos a dar como un modo de adquirir la propiedad, muebles o inmuebles. Aquí en el sistema germano hay dos cosas. Pónganme atención, por favor. Miren, pues, vamos a hablar de la gente. Vamos a apelar a la gente. Miren, vos mirá y esa casa es tuya. Sí, mano, yo la compré. Y agarra la fotocopia de la escritura pública que está en el protocolo a cargo de un notario. Mira, aquí tengo mi título, mi título. Aquí tengo mi escritura, dice la gente. De acuerdo a la doctrina, el título es el consentimiento del acuerdo de voluntades en su orden. Damie y yo hacemos un contrato de compraventa. El título es que nosotros aceptemos. Escritura número 1, así comienzan las escrituras de protocolo, con orden cronológico. Escritura número 1. En la ciudad de Guatemala, el 3 creo que soy, el 3 de agosto de 2023, ante mí, Mauricio Fuentes, notario, comparece Damie Aleli Sec, de 18 años de edad, soltera, guatemalteca, abogada y notario, con domicilio en el departamento de Guatemala. Se identifica con el documento personal de identificación con números de código 1 de identificación 01 1000 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y Carlos Vázquez Ortiz, de 19 años de edad, soltero, guatemalteco, abogado y notario, con domicilio en el departamento de Guatemala, se identifica con el documento personal de identificación con números de CUI 02 2000 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Los comparecientes me manifiestan ser de los datos de identificación personales, estar en el ejercicio de sus derechos civiles y que por este acto van a otorgar el contrato de compraventa de un bien inmueble. Y viene cláusula primera, Carlos es dueño de una casa. Segunda, Carlos se la vende a Damie. Cláusula tercera, aceptan
acuerdo de voluntades. Y ahí estamos entonces dentro de lo que es el título. ¿Quién me llamará después de 37 años de dar clases? Martes y jueves alguien me llama. Permítanme. Bueno, luego encontramos el modo. Ya vimos que es el título de acuerdo a la teoría germana. Ahora miremos el modo. Dice, tradición efectiva de la cosa. Si Damie y yo hicimos un título, es decir, llegamos al acuerdo de voluntades, ¿sobre qué? Sobre la compraventa de un bien inmueble. Ese es el modo. ¿Por qué? Porque ella me pagó a mí la casa y yo se la entregué a ella. Ese es el modo, la tradición, la efectiva entrega de la cosa en virtud de un contrato traslativo de dominio que se llama compraventa. En el sistema francés se hablan de las cláusulas contractuales de acuerdo al código napoleónico, es decir, lo que yo mencionaba en la escritura que hicimos, escritura pública o escritura matriz que yo tuve casi a bien recitarles, que son las cláusulas, las diferentes etapas de la escritura. Ya en su momento, cuando entren a notariado, en cuarto año creo, van a ver ustedes que las escrituras, igual que las actas, tienen varios espacios, la introducción, el cuerpo, y antes de la escritura y de las actas hay acontecimientos previos, acontecimientos de momento, acontecimientos posteriores, ya llegarán a la locura del notariado y van a aprender todo eso. Todo esto es en virtud de una teoría del código, de lo que es la teoría francesa, que está inserta desde ya en el código de Napoleón. Y aquí encontramos dos formas, el mueble y el inmueble. ¿Se recuerdan ustedes que hemos mencionado que en el código de Napoleón ya no solo se decía, sino se tenía que comprobar si era mueble o inmueble? Mueble, simple consentimiento, no se requiere la tradición, desaparece el modo y subsiste el título. A ver, vamos a la tienda más cercana de la casa de cada uno de nosotros. Voy a decir, como dice la gente, yo no digo. Mi tiendero se llama Francisco y le digo Chico. Pero todos le dicen Chino. O Chino, dame una Coca-Cola y una cajetilla de cigarros. ¿Qué está? Son 39. 35 en todo el caso. 35. Entonces le pago y me da lo que yo quiero. Son bienes muebles. ¿Cómo se dio la compraventa que tuve yo en la tienda? Por una simple tradición, la entrega del dinero y la recepción de la cosa mueble, llamada gaseosa. ¿Por qué no se da la tradición? ¿Por qué no se da el modo? Porque solo hubo un acuerdo de voluntades, mientras que vimos anteriormente que el modo era la efectiva entrega, pero en virtud de un documento, de una acción. Acá simplemente fue consentimiento. Sin embargo, cuando hablamos de inmuebles, existe un contrato al que le llamamos título, porque dentro del contrato está inserto el consentimiento, la voluntad de las partes. Si lo vemos en el orden que hemos venido platicando del Código Civil, primero encontramos el negocio jurídico en el artículo 1251 que dice que el negocio jurídico es cuando dos personas capaces convienen sobre objeto lícito un acuerdo de voluntades. Pero ya con eso nos vamos al contrato que está inserto en el 1517 y 1518 que dice
Los contratos es cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y el artículo siguiente dice, 1518, los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes una vez no lo exija la ley de otra manera. Si hacemos una compraventa de bien inmueble, tendrá que ser en escritura pública, en el protocolo a cargo de un notario. Pero si vamos a la tienda, no hacemos escritura, simplemente un acuerdo de voluntades. ¿Cómo clasificamos esto en el Código Civil? De acuerdo a la ocupación, la enajenación, la sucesión, la prescripción adquisitiva, que es la posesión. Lo explico someramente. En el próximo día de clases vamos a ver la ocupación y vamos a definirla, según de Diego, como la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño con el ánimo de adquirir la propiedad. Castanto Beñas nos dice a nosotros que la ocupación es el modo de adquirir la propiedad que consiste en la aprehensión material de una cosa que no tiene dueño con el objeto de hacerla propia. Es decir, entonces, la ocupación es el modo de adquirir una cosa no perteneciente a nadie, una cosa que es res nullius, por la toma de la posesión de ella, efectuada con intención de convertirse en propietario. Si yo voy al mar y me encuentro un montón de conchitas, las sacar porque las quiero hacer mías, perdón, porque quiero traer un recuerdo, o porque quiero hacer un collar, o porque las quiero de adorno, simplemente las tomo. Enajenación. Ya vimos que los contratos traslativos de dominio dan la enajenación, es decir, hacemos ajeno lo que es nuestro. La sucesión, hablamos de los modos de la sucesión, tanto testamentaria como intestada. Cuando una persona fallece, se convierte en causante y entrega a sus herederos universales o particulares sus bienes, derechos y obligaciones. La prescripción adquisitiva, que es la posesión, es cuando una persona toma un bien mueble que no tenga dueño ni ningún signo de propiedad en forma pública, pacífica, continua y de buena fe por cierto tiempo. La ley menciona que son 10 años para adquirir el derecho de solicitarle al Estado que le dé la propiedad de esa cosa que en principio era res nullius. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores? No, licenciado, gracias. Ninguna pregunta. Voy a decirlo. Licenciado, buenas tardes. Buenas. A ver, Daisy. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. ¿Vamos a tener que ver la ley de titulación supletoria? No, Daisy. Fíjense que no vamos a ver la titulación supletoria. Eso lo van a ver en otras materias. Lo van a ver en Derecho Procesal Civil y específicamente lo van a ver en Notariado, si no mal recuerdo, 3, cuando miren el decreto 57, ay, no me recuerdo ahorita el número, el decreto de sucesión que se llama de jurisdicción voluntaria. Ahí lo van a ver ustedes. Antes de eso, no, yo solo lo voy a mencionar someramente cuando miremos que la titulación supletoria es aquel proceso de jurisdicción voluntaria en donde una persona va a comprobar la posesión legítima para adquirir posteriormente la usucapión. Hasta ahí lo voy a llegar yo. Gracias, licenciado. ¿Otra pregunta? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir lo de la prescripción, por favor? Claro. Vamos a verla despacito. Después de la ocupación viene la accesión y después de la accesión viene la posesión, si no mal recuerdo. Claro, la adquisición positiva o adquisitiva y la negativa o liberatoria. Cuando hablamos de la prescripción positiva o la prescripción adquisitiva es cuando una persona por el transcurso del tiempo adquiere o gana un derecho. En la posesión hay una prescripción adquisitiva o positiva porque por el paso del tiempo una persona que tomó un bien inmueble que no tiene ningún signo de propiedad ni propietario
va a adquirir posteriormente lo que es la propiedad por medio de la usucapión. Eso significa norma. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? El licenciado Ricardo Pesarosi está por ahí, ¿no? Ya terminamos. Aquí estoy. ¿Qué pasa, Les? Les voy a contar algo, como ahí está Ricardo. Van a oír ustedes que él sí sabe lo que voy a decir. Ajá. Miren, muchachos, yo siempre digo en clase, pregúntenme. Pueden existir varias cosas y los voy a explicar. Espero no ofender a nadie, al contrario, lo hago para que ustedes tomen conciencia en algunas cosas. Yo entiendo que cuando estaban en la preprimaria, la maestra nos ponía a hacer reposo, o nos ponía un zipper, o nos ponía un botoncito para que no habláramos. En la primaria, si nos portábamos mal o platicábamos mucho en clase, aparte que nos mandaban en la libreta a decir, en civil ese viejo bigotudo y quiere que hablemos. Por supuesto, quiero que hablen porque es la única forma que nos podemos entender. Y aquí viene la parte que dije que espero no ofender a nadie. Es más tonto que sabiendo que el tonto no pregunta, que el tonto que sabiendo que es tonto lo reconoce y pregunta. Y aquí nos encontramos en dos cosas. La primera, que yo soy un cabronazo para dar clases y ustedes son pero nerdos y no hay duda alguna, ni en lo que digo ni en la recepción. La otra es que yo soy un mula y ustedes no me entiendan. Y la última es que ustedes no sepan y no pregunten y se queden con la duda. Entonces, yo he dicho, en clase de la sección A y de la sección I, no me alcanza el tiempo de tanto que me preguntan, pero con ustedes es bien fácil, ya terminé la clase. Yo les recomiendo, hoy no voy a saltar ninguna pregunta más, les recomiendo que me pregunten. Una, es que van a decir que soy mula, preferible a quedarse con la duda. Porque cuando uno no pregunta se queda mula. Hay que aprender a preguntar para saltar esa barrera. Más vale llegar a ser porque nadie nace saber siendo. Aquí nos tenemos que hacer todos los días. Y la forma más fácil es preguntando, solventando dudas. Nosotros, yo tengo 37 años de graduado. Hay días que lo que hago es, Ricardo, todavía no conocen ustedes a Alberto, o si no con Paola, o si no vamos con en la otra oficina donde está Felipe, Daniel, Checha, el Piña, el Pelón. Muchachos, fíjense que tengo mi proceso y fíjense que tal cosa. Y todo el mundo da una idea. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo entrarle. El derecho es tan amplio que siempre tenemos que preguntar. El derecho es como un hoyo. Entre más le sacamos, más grande se hace. Así que yo de veras, por ustedes, pregúntenme. Miren ustedes con Ricardo. Con Ricardo a veces me da pena. Tenemos de conocernos como 20, algo de años, vamos. Casi los 30, 25, 25, más o menos. Y aparte pero de eso, más todavía. Tiene 14 años, creo, de ser mi auxiliar. 17. Y todavía sí me preguntan, y yo a veces lo regaño. O cuando, Ricardo, vos hiciste esto. Pero mira, aquí no pusiste tal cosa. ¿Por qué no me preguntaste? Es que fíjate que me enchivolé. La palabra, Ricardo, fíjate que me enchivolé. Lo he repetido, le digo. Pero de igual forma, hay días, vos, Carlos, mira, ¿y por qué tal cosa? ¿Por qué no me preguntaste? Porque yo aquí lo tengo. Preguntar. Pregunten. Esta carrera que ustedes escogieron primero es de hablar, de resolver dudas.
y la otra es de ser valientes, de enfrentar las cosas de frente, como el Espartaco con la cara al sol. Si ustedes no van a ser abogados y notarios valientes, todavía los aceptan en trabajo social, en psicología o en alguna otra facultad donde no se requiera el valor necesario para ser abogados y notarios. Y a veces en la audiencia está solito, ¿va, Carlos? Claro. En las audiencias está solo, no hay nadie más. Entonces, así como que tenés que quitarte el miedo, en verdad. Les deseo un feliz fin de semana. Los veo el día martes. Les voy a enviar, les voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas les voy a mandar, que es el siguiente periodo de clases. Hasta pronto. Como siempre, Dios me los bendiga. Gracias, Gracias, licenciado. Igual. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.